Hola chicos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast de El Faro de Sofía, un espacio dirigido a aquellos estudiantes de bachillerato que se encuentran deslumbrados por el conocimiento y, ¿por qué no?, a aquellos estudiantes que no quieren que sus exámenes de filosofía den tanto miedo como Doraemon en un control de aduanas. Hoy vamos a desarrollar la tercera y la cuarta cuestión del caso práctico sobre Agustín de Hipona. La tercera cuestión nos interpela a explicar el problema de la sociedad o política en un autor o corriente filosófica de la época moderna. Y para desarrollar esta tercera cuestión, hemos elegido a Hume. Es Hume quien, rechazando las teorías contractualistas de Hobbes y de Locke, sostiene en política una posición utilitarista, según la cual la vida social tiene su origen en las necesidades e inclinaciones humanas y en el hábito, pues para los seres humanos es más provechoso vivir en sociedad que la libertad e independencia individuales. Asimismo, las normas sociales son una construcción artificial realizada sobre la base del instinto de sociabilidad, característico de la naturaleza humana. La aceptación de un gobierno y de las leyes nace de la necesidad de seguridad, pues ambos se encargan de vigilar para que los individuos no antepongan sus intereses particulares al bien común. La teoría política de Hume es además empirista. El Estado no tiene su origen en una institución divina ni tampoco en un hipotético estado de naturaleza o un contrato social, que a su juicio son ficciones indemostrables, sino en hechos y causas históricas empíricamente comprobadas que tienen que ver por lo común con la simple usurpación o la conquista por la fuerza ejercida por ciertos príncipes que someten a un amplio sector de la población a su poder. La autoridad que se atribuye a ese poder y la obediencia que suscita no se basa en la razón ni en el consentimiento, aunque a veces estos pueden darse, sino en el hábito de la sumisión, mantenida bajo la amenaza de ciertos castigos, necesarios porque el hombre se mueve más por sus pasiones que por la razón. La organización política ha de encargarse de que los hombres adquieran determinados hábitos que contrarresten las inclinaciones que los desorientan y dividen, favoreciendo los intereses y necesidades generales que contribuyen a la subsistencia de la sociedad. La fuerza de la ley y la obediencia a ella se basa, en suma, en la necesidad y en el hábito, refrendados por el temor al castigo. Si el gobierno falta a sus deberes, pierde legitimidad, estando justificada la resistencia a su autoridad. Pero Hume limita la desobediencia a situaciones muy excepcionales y siempre en función del interés general y la utilidad pública, ya que piensa que de la disolución del orden político suelen derivarse más desórdenes e inconvenientes que soluciones. Hume considera que la sociedad no puede desligarse de la vida del ser humano, al haber un deseo natural que empuja a unirse a los seres de ambos sexos y a mantenerse unidos para criar a sus descendientes. La familia constituye el núcleo básico de la sociedad, que se va ampliando al constatar los beneficios que derivan de tal asociación natural. La sociedad es el resultado de un deseo natural, de ese apetito sexual de unión que se plasma en la familia, y no de una reflexión sobre las ventajas que tenemos los seres humanos sobre esta asociación. Por ello, el Estado, en ningún caso, se puede decir que forma parte por naturaleza de la sociedad, porque es tan aceptable la existencia de una sociedad sin gobierno restrictivo como es lo contrario. De hecho, la sociedad sin gobierno es el estado más natural de los seres humanos, lo que puede comprobarse empíricamente, claro está, en las tribus de América. Solo el aumento de las riquezas y de las posesiones individuales puede explicar el por qué se constituye un gobierno. En base a la utilidad que reporta la defensa de la propiedad privada
y la administración de la justicia. No hay contrato alguno que fundamente la legitimidad del gobierno, sino solo la utilidad que se siente que aporta la existencia de tal gobierno. En consecuencia, la obediencia o sumisión al gobierno establecido no tiene otro fundamento que la utilidad que reporta, cesando la obligación de obediencia cuando desaparezca el beneficio o interés de la misma. La cuarta cuestión nos interpela a explicar el problema del conocimiento en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea. Y para ello hemos elegido a Ortega y Gasset. Ortega rechaza las interpretaciones realista e idealista del conocimiento y propone su raciovitalismo, una filosofía que parte de lo que este filósofo entiende que es la realidad radical, la vida, pero la vida no concebida biológicamente ni en abstracto, sino vinculada siempre a un individuo y circunstancia concretos, en la que sujeto y objeto, yo y mundo, se implican mutuamente. Por ejemplo, el ser humano es tan solo una abstracción. Nuestra especie está compuesta por seres concretos que se diferencian por su género. La mujer es en esencia diferente del hombre, pero no por ello inferior. Enfrentado a una circunstancia respecto de la cual tiene que saber a qué atenerse, el yo utiliza su razón para aclararse sobre lo que es el mundo que le rodea. El conocimiento, pues, se halla en Ortega al servicio de la vida, y la razón es razón vital. El conocimiento se da desde una perspectiva determinada, porque vida y perspectiva se implican mutuamente. La realidad, según Ortega, se descompone en infinidad de perspectivas diferentes y su conocimiento requiere la suma de todas ellas, a fin de recomponer el torrente de lo real. Ninguna perspectiva es inútil, sino que todas son insustituibles, pues todas ofrecen un determinado punto de vista sobre la realidad. Para Ortega y Gasset, además, la razón vital y el conocimiento son históricos, porque la vida es, ante todo, temporal, y en consecuencia, las interpretaciones que ofrece la razón de la realidad que la rodea van cambiando con el tiempo. Por eso, la razón vital es también razón histórica, como históricas son, asimismo, las diversas perspectivas que sobre la realidad va adquiriendo el sujeto. El conocimiento de la realidad que ofrecen tales perspectivas viene determinado por dos factores: las creencias, que condicionan el conocimiento vigente en cada momento histórico, como presupuestos indiscutibles, y las ideas, que implican nuevas perspectivas sobre la realidad, las cuales, sustituyendo con el tiempo las creencias del pasado, anticipan un nuevo periodo de la historia humana, siempre que sean las élites, es decir, aquellos individuos que postulan las nuevas ideas y no las masas, quienes dirijan el destino de la sociedad. Para Ortega, ideas y creencias son aquello que a un hombre se le pasa por su cabeza. Toda actividad mental que identifica como tal y distingue de la realidad inmediata con que se enfrenta. Efectivamente, el hombre tiene ideas que son pensamientos, imaginaciones que identifica como tales, pero también tiene creencias que son pensamientos que ha heredado sin reparar en ello. Por ejemplo, que el aceite evita que se pegue la pasta o que los toros odien el color rojo. O cuando caminamos por la calle, creemos que el suelo va a mantenerse firme bajo nuestros pies. Y creemos en ello porque siquiera pensamos en eso cuando caminamos. Es tan radical esta creencia que se confunde con la realidad. En esta época de pandemia, hemos comprobado en nuestras propias carnes cómo las ideas más comunes y presupuestas por todos, aquellas que ya son creencias de una sociedad, pueden modificarse con el giro de las circunstancias. Por cierto,
El aceite no evita que se pegue la pasta cuando la cocinamos, solo la hará más grasienta. Lo que evita que se pegue es removerla. Y los toros no odian el color rojo, son daltónicos. Lo que sucede es que perciben los movimientos de la capa del torero como una amenaza. Bueno chicos, hemos llegado al final de este caso práctico sobre Agustín de Hipona. Hasta un próximo podcast. Sean juiciosos, pórtense bien. Chao.